Bueno, pues empecemos a ver nuestra clase. A ver quiénes van, que les pegaron las cobijitas hoy. Bueno, muchachos, les recuerdo las cámaras, por favor. No se les olvide. Eso, vayan conectando sus cámaras. Buenos días, ¿cómo amanecen? Bueno, listo. Entonces, iniciemos. Nosotros dijimos que íbamos a continuar ahí con un tema. ¿Qué tema era el que estábamos viendo la clase pasada? ¿Quién se acuerda? El ensayo. El ensayo, ¿cierto? ¿Qué alcanzamos a ver del ensayo? ¿Quién se acuerda por ahí? A ver, ¿qué es el ensayo? Primero, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién recuerda? ¿No? ¿Ya se les olvidó? Es un escrito donde se expone un punto de vista y está escrito en prosa. Muy bien. Bueno, Samuel Alba sigue ahí, pero toca que mire. Sí, muy bien. Entonces lo que dijeron es un escrito que está escrito, es un escrito en prosa, pues donde se expone un punto de vista del autor, ¿sí? Que puede, o sea, esa persona se puede apoyar en, en razones válidas, puede consultar, puede leer y dar pues su punto de vista. No quiere decir que simplemente tiene que ceñirse como a lo que dice ahí, sino dar su punto de vista, argumentar. ¿Quién se acuerda cuáles son las características así como rapidito? Una característica. Seleccionar el tema. Muy bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más se acuerdan? Búsqueda de la información. Es subjetivo. Que es subjetivo, muy bien, ¿qué más decía? No Búsqueda de tiene un orden. información. Bueno, no tiene orden, ¿qué más? Julián Católico. Ya le ingreso a Julián también. Que es un texto breve, ¿qué más decía? Lo que decían que no tienen pues un orden como tal determinado, los temas pueden ser libres, que se pueden escribir acerca de qué temas, ¿se acuerdan? Que los temas pueden ser variados como que pueden ser científicos, pueden ser históricos, culturales, literarios, filosóficos, académicos, ¿sí? También que van pues dirigidos como a un público en general. No se enfoca pues que digamos que solamente es determinado público, sino que pues dependiendo también al público que vaya, pues así mismo vamos a mirar o vamos a producir estos ensayos. Bueno, ¿qué más características habíamos visto? No. Entonces ahora vamos a ver las partes. Vamos a ver las partes del ensayo. Escriben la fecha, muchachos. Hoy estamos ¿a qué? Estamos a 23 de junio ya, chicos. Bueno, entonces hoy vamos a ver cuáles son las partes del ensayo, ¿sí? Por lo regular, dependiendo de la clase de ensayo que se vaya a hacer, o sea, ellos llevan como la misma estructura. Paula Gómez. Entonces ellos casi siempre pues tienen la misma estructura. Entonces, ¿cuáles son las partes de un ensayo? Lo primero que vamos a encontrar en un ensayo es la introducción. ¿Qué pasa aquí en la introducción? Es una introducción corta, es pues una manera como de preámbulo sobre el tema que se va a tratar. Además, este tema
pues debe ser, o a esta parte debe ser supremamente atractivo, pues de forma que tal que la persona que lo vaya a leer, pues se enamore como de esto, ¿cierto? No se desinterese por eso. Es como hacer como de cuenta como las novelas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros vamos a mirar una novela, en su parte primera nos damos cuenta si va a ser una novela interesante, entonces los autores tienen que escribir muy bien, o sea, hacer que la persona que lo lea pues se enamore de esto desde un inicio, desde la introducción. Y pues que de tal manera que o sea, se tengan como los hilos conductores para seguir con las otras partes. ¿Quién más está por acá? Bueno, entonces esa habla de la introducción. ¿Listo? ¿Quién más entró por acá? Ya, bueno. Entonces, lo que les decía, entonces la introducción es la presentación del tema que se va a abordar, la forma como será enfocada por el autor. Sí, entonces, lo que yo les digo, pues debe buscar las palabras, debe de mirar que esto sea atractivo, que sea llamativo para las personas que lo van a leer. En esta parte, pues se hace una introducción y casi siempre se hace como una pregunta, ¿sí? Que viene pues a ser ya resuelta en la segunda parte, que es lo de la exposición o el desarrollo, ¿sí? Entonces, la segunda, la exposición o desarrollo, ¿quién más está acá? Julián Católico. Julián, ya lo he admitido, no me he podido entrar. ¿Será que tiene problemas de conexión? Entonces ya en la exposición de desarrollo es la parte como más importante, ¿sí? Ahí es donde se lleva como más extensión, donde se habla más en el ensayo, ¿cierto? Ahí se exponen, se dan todas las explicaciones, pues para responder a lo que yo les decía, a los cuestionamientos que vienen de la introducción, que casi siempre pues se lanza como una pregunta, se hace una pregunta que venimos a desarrollar en esta parte ya. Este niño sigue ahí esperando, pero grave. ¿Listo? ¿Están tomando apuntes? Entonces tengamos en cuenta. Entonces está la primera parte del ensayo, que es la introducción, ¿sí? Entonces es como un preámbulo de lo que se va a tratar, del tema que se va a desarrollar. Casi siempre pues la acompañamos de una pregunta. Viene la segunda parte, que es la exposición o el desarrollo ya del ensayo, es donde se expone, donde se argumenta, donde nosotros, o la persona pues que vaya a escribir, ya expone sus puntos de vista, pues teniendo en cuenta las fuentes que haya tomado para esto. ¿Nosotros de qué fuente nos podemos valer para esto de los ensayos? Podemos leer libros, podemos leer revistas, podemos acudir a medios digitales también. Entonces, entre más, o sea, como entre más fuentes tengamos, como es mejor, porque vamos a tener como de dónde más pegarnos nosotros, de dónde más pues ampliar eso, de dónde más argumentar, de dónde más dar nuestros puntos de vista. Lo que les decía, entonces el desarrollo es la parte más extensa, representa pues digamos que casi un 80% del ensayo. Y en esta parte también pues es muy importante pues seguir centrando como la atención de las personas que están leyendo. Y nosotros pues nos vamos a dar cuenta, debemos hacer pues una argumentación bien válida, bien fundamentada sobre lo que nosotros hemos leído, sobre lo que hemos consultado.
Voy a dejar entrar a este niño para que se dé cuenta que está en la clase que no es Iván, porque después dicen que, oye, a Samuel Alba. Porque ahí siguió esperando y miren a ver si ya. ¿Va? No lo veo. Samuel, buenos días. Ya se salió de la clase. Profe, ¿podemos seguir con la clase? Camilo Ortiz, esperen. ¿Para qué viene? Porque si no seguía ahí y está perdiendo la otra clase. Esperen, chicos, que se me volvió esto. ¿Listo? Entonces vamos en la segunda parte, que es la exposición o el desarrollo. ¿Sí? ¿Se alcanzaron a tomar apuntes de ahí? Hay que tener en cuenta que todas las ideas que nosotros expongamos en esta parte que estén entrelazadas entre sí, ¿cierto? Pues para que tenga una coherencia lo que se va a leer del tema que se está tratando. ¿Ya? ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí, señora. ¿Listo? Bueno, muchachos. Entonces tengan en cuenta, entonces está primero la introducción, la segunda parte la exposición o el desarrollo. La tercera parte es la conclusión. Bueno, en la conclusión pues será la parte final del ensayo, pues que sirve para reforzar las ideas que se habían expuesto anteriormente. En esta parte se resumirán por un lado los argumentos expuestos más relevantes y por otra, pues dejar como clara una postura final que se tiene de acuerdo pues a esto que se ha argumentado. Bueno, aquí en esta conclusión debe ser breve, debe ser concisa, pues es la parte como que en donde se reafirma todo lo que se ha dicho anteriormente. Bueno, dicen que cuando el ensayo, pues es, por decir algo, una hoja, se puede dedicar 3 o 4 rengloncitos a la conclusión, pero cuando es un ensayo extenso, podemos decir que unas 20 páginas, imagínense. Entonces, esa conclusión pues necesita aproximadamente por ahí de 2 a 3 páginas en un ensayo bien extenso. La otra parte es muy importante y yo siempre les he hablado de eso, lo que es la bibliografía, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se deben incluir como todos los datos de donde nosotros, o sea, los medios de donde recurrimos a sacar esta información, de los libros, de las páginas de internet, de otros ensayos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para sustentar nuestro escrito. Es importante, o sea, colocar todo donde ustedes recurrieron a buscar esa información, por lo que yo les digo, porque hoy en día pues se tiene muy en cuenta esto de lo que es el plagio. Ay, Carlos Mora se había salido, chicos. Ahí volví, lo admití. Ana García. ¿Cuál es el otro apellido de Ana? Es que ella se coloca Loaiza, ¿cierto? Es ella, profe, es Loaiza. Ah, ella solamente entra se coloca Ana García y ya. ¿Listo? ¿Sí podría ingresar?
¿Listo? ¿Alcanzaron a tomar apuntes de eso? Bueno, muchachos. Bueno, entonces recordemos, ¿sí? Para los que de pronto no hayan alcanzado a tomar apuntes, las partes del ensayo son, entonces la primera parte que encontramos en la introducción es donde se va a conocer de una manera breve, pues, de qué se va a tratar el ensayo, el tema que vamos a hablar. Debe ser atractivo, también, pues, algo así importante que va ahí, casi siempre, pues, se realiza una pregunta, que esa pregunta pues se va a desarrollar en la siguiente parte que viene a ser la exposición y el desarrollo. Es una de las partes más importantes, pues donde se exponen todos los argumentos, se dan las explicaciones, pues como dice, para responder al cuestionamiento de la introducción. En la otra parte, entonces, en la conclusión, ya en la parte final, donde se refuerza la idea que se traía, que se daba en el ensayo, donde se exponen, pues, y se hace énfasis en los argumentos que se tuvieron anteriormente, y pues se deja como una postura final de acuerdo a este ensayo. Una parte muy importante también es la bibliografía, pues debemos tomar nota o debemos citar de dónde acudimos nosotros o todas las fuentes que tuvimos en cuenta para consultar, para poder realizar nuestro ensayo. Lina Mendoza. De dónde tuvimos, o sea, las fuentes a que acudimos para profundizar nuestros conocimientos, para investigar. Entonces pueden acudir a libros, a revistas, a medios digitales. Entonces todo esto pues hay que tenerlo en cuenta pues para hacer la correspondiente citación bibliográfica. Hay una parte en esto también de las bibliografías sino que pues eso sí ustedes lo verán más adelante de pronto, cómo se aprende a citar, ¿sí? De dónde tomamos, si es de un libro, si fue el texto, todo el párrafo o algo así. Asimismo también hay que aprender a citar. Entonces, esto ya pues más adelante, de pronto ya cuando ustedes estén en un grado 10º, cuando estén en un grado 11, que ya estén elaborando proyectos como tal, o de pronto pues en noveno también que elaboran proyectos, les van a enseñar esta parte de cómo se realizan las citaciones, pues dependiendo los requerimientos, ¿cierto? ¿Listo? ¿Puedo pasar ese? ¿Se alcanzaron a tomar apuntes? Ahora miro a ver cuáles son los apuntes que tomaron. ¿Listo? Bueno, chicos, voy a mostrarles acá entonces un ejemplo. Pero ya voy a compartir aquí un momentico pantalla porque si no, no me la deja cerrar. Bueno, por acá, o sea, les traje un ejemplo cortico de un ensayo, ¿sí? Entonces dice el calentamiento global. ¿Quién me colabora leyéndome la introducción? Aquí vamos a mirar o sea, como las partecitas que tiene el ensayo, en este ensayo cortico. ¿Quién me colabora leyéndome la primera parte? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? Que no vi, no. Mariana. María. Listo, Mariana. Listo. El fenómeno del calentamiento global debe ser un tema de preocupación para los gobiernos de todos los países. ¿En qué consiste dicho fenómeno y por qué es grave? Se trata de un aumento de la temperatura media en todo el planeta. Esto incluye a la atmósfera terrestre y la de los océanos. Existen datos científicos suficientes que demuestran que la temperatura está aumentando y que lo más grave es el resultado
Este aumento es el hombre y sus múltiples actividades que solo han deteriorado el medio ambiente, el cambio climático y el efecto invernadero. No son consecuencias de la naturaleza, es el resultado de la actividad desproporcionada del ser humano, destruyendo precisamente a esa naturaleza. ¿Sigo? Ujú, sí. La tecnología avanza a pasos gigantes en la mayoría de las disciplinas de la ciencia humana, pero ha sido, ha sido beneficioso ese avance para cuidar nuestro hogar, porque no se proporciona una mayor escala a la producción, por ejemplo, de autos eléctricos y ecológicos. Existe, en sencillas palabras, una falta clara de voluntad por parte de grupos empresariales y también por parte de los gobiernos. Mientras todo este panorama con- continúe, no se prestará la debida atención al calentamiento global y sus múltiples consecuencias en el medio ambiente. Bueno, entonces este es un ejemplo corto de un ensayo, ¿sí? Entonces, ¿será que aquí identificamos las partes? Me faltó aquí abajo la bibliografía, no la copié. Sí identificamos las partes, ¿cierto? Entonces, lo que yo les decía, entonces en la introducción casi siempre pues se coloca una pregunta, claro que después vienen preguntas, pero entonces en la parte de la introducción es donde se coloca una pregunta, la cual viene pues a como a desarrollarse ya en la siguiente parte, ¿cierto? Entonces, ya donde las personas o donde el autor viene pues a dar sus puntos de vista, a argumentar, a colocar pues sí, como lo que piensa esa persona, pues no ciñéndose de pronto a lo que leyó, sino dando ya su punto de vista, ya argumentando. Nosotros, o sea, lo que yo les decía, nosotros hacer ensayos es un poquitico complicado, debemos pues ir como, como ejercitándonos en esa parte, ¿cierto? Entonces vamos a ver, cuando terminemos de ver esto y veamos las clases de ensayos que hay, vamos a ver si podemos, si nos alcanza el tiempo y ustedes pueden pues hacerse en como un borradorcito de un ensayo, muchachos. ¿Listo? ¿Alcanzaron a tomar apuntes de lo otro? ¿De todo? Ana, que entró despuesito. Lina está por ahí. Yo ya. ¿Sí? Listo, pues para que tengan... Ay, esta niña, ¿no? Nicola anda perdida. Entonces les recuerdo que entonces hoy vimos fue las partes del ensayo, vimos que está dividido en, venga a ver, dejo de compartir acá. A ver, ¿quién me recuerda entonces en la primera parte? ¿Cuál es la primera parte del ensayo? La introducción. La introducción. Bueno, a ver, alguien que me cuente otro diferente, ¿de qué trata la introducción? No sé, es como una breve descripción de lo que vamos a abarcar en todo el ensayo. Eso, Ana, muy bien. Entonces, Debe ser una corta y de manera preámbula ajá, sobre el tema. eso donde se da a conocer pues como el tema que se va a desarrollar, ¿cierto? Que debe ser llamativa, ¿cierto? Pues debe de llamar la atención de la persona que va a leer, pues para que siga como el hilo del tema, ¿cierto? Casi siempre pues ahí planteamos una pregunta, muchachos. Entonces, esa pregunta la vamos a desarrollar en la segunda parte, que ¿cómo se llama? Exposición o desarrollo. La exposición de desarrollo. Ay, Lina, se volvió a salir. Entonces, en la exposición del desarrollo, ya, ¿qué pasa ahí? Es la más importante, pues no solo se trata de mayor extensión en cuanto a contenido se refiere, sino también es en donde se expondrá todas las razones y explicaciones para responder los cuestionamientos de la introducción. Ajá, muy bien, eso. ¿Cuál es la otra parte? Conclusión.
La conclusión, a ver, la conclusión, ¿qué colocamos o qué va? La parte final. Ujú. Hay que. En esta parte, pues, se resumen, por un lado, todos los argumentos que se expusieron anteriormente, ¿sí? Y se coloca, se pone como una postura, pues, final de, resumiendo, como dice, lo que se trató anteriormente, el tema, los argumentos que se realizaron. Las bibliografías, ¿por qué son importantes las bibliografías, muchachos? Cuéntenme. Porque de ahí sacamos, digamos, todo lo que, de donde se sacó todo el tema y eso. La importante, digamos, si es por internet, todas las páginas o por todos los libros que hayamos leído sobre el tema. Ujú, sí, muy bien. Y para evitar lo que les digo, lo del plagio, muchachos. Lo que yo les digo a ustedes cuando nosotros realizamos un trabajo escrito, cuando realizamos, por decir algo, un trabajo de grado, que pues estos siguen, como les digo yo, siguen, hay que pasarlos por varios filtros, ¿sí? Entonces estas personas utilizan ciertos medios pues para mirar que no sean copias. Cuántos trabajos no son muy bonitos, pero son copias, entonces utilizan diferentes mecanismos pues para mirar esto, y por eso es importante lo que yo les digo, citar de dónde sacamos, pues para que miren, para que vean de dónde son los textos, de dónde son los argumentos de los que nos hemos guiado, pues para dar nuestros propios argumentos, o de pronto si tenemos que copiar algo pues al pie de la letra, pues ya estamos explicando de dónde se sacó. Bueno, muchachos, eso era así como para lo de hoy, cuáles son las partes del ensayo. Nos quedan viendo, faltando ver cuáles son los tipos de ensayo, pero entonces eso los veremos la próxima clase, pues para no saturarlos como tanto de información. Bueno, muchachos, quería comentarles que estuve calificando por ahí este fin de semana, estuve mirando, ¿qué les digo? Calificando el taller número 1, ¿sí? Entonces, es que quiero darles una explicación de algo. Estuve calificando el Una taller. cosa, Sí. perdón. Es que yo le volví a reenviar la guía 3 para ver si usted podía calificármela. Podía hacerme el favor de calificármela. La guía 3, listo. Sí, Yo señora. la miro entonces, miro a ver. ¿Qué les iba a decir? Entonces estuve mirando lo de los talleres, el taller 1, muchachos, ¿sí? Entonces, yo llegué y califiqué, y no me acordé que había que mirarles por aparte la pregunta, la última pregunta abierta. Entonces llegué y les mandé la nota así, pero ya les rectifiqué, por eso tal vez les llegó. No sé si ustedes verían que les llegó 2 notas. ¿No? ¿No han visto? Entonces, la segunda es la que les organicé, porque no me acordaba que había que sumarles, y yo tanto que les había dicho que había que sumarle la pregunta abierta, no se las había sumado, entonces ya ahí les organicé, muchachos. Venga, a ver, les digo, por ahí como a 2 les fue un poquito mal en esto. Profe, si dice 5 sobre 100 es bueno, ¿cierto? ¿Es que me saqué 5 o...? ¿Quién? Mariana, pero Mariana. Voy a ver, le miro a Mariana. Sí, 5. Ok. ¿Sí? Ay, el señor Espejo apenas va a ingresar, muchachos. Ya va a terminar la clase. Entonces es porque, o sea, les estoy aclarando eso para que después ustedes digan, ¿y por qué la profe mandó 2? No, es que la primera se me había pasado sumarles la última pregunta. Entonces ya cuando anoche me puse a mirar otra vez y yo, ay, Dios mío, yo no le sumé a estos muchachos esto. Entonces ahí para que tengan en cuenta por qué les llegaron dos calificaciones. Bueno, a ver, ¿qué más les digo de esto? Recuerden que vale 14 puntos, que la pregunta abierta vale 16, entonces... Profe, porque no son números así, ¿cómo se dice esto? ¿Como exactos o qué? Sí, exactos. Es por lo que es más, o sea, son más, más preguntas, ¿sí? Entonces, ese 100 lo dividieron pues en esas preguntas, sino que
se le dio más puntaje a la pregunta abierta, ¿sí? Muchachos, hubo algunos que solamente me colocaron, ¿se acuerdan que era escribir 2 oraciones yuxtapuestas? Solamente algunos escribieron una, entonces pues ahí le sumará solamente la mitad de ese puntaje. Otros que no la contestaron, no la contestaron bien, escribieron simplemente ahí oraciones así, pues no, o sea, no era lo que se estaba requiriendo, entonces todo eso lo estuve en cuenta ahí. Y ahí voy porque todavía faltan artículos por responder ese taller. Recuerden que hoy se coloca el otro taller, el taller número 2, entonces para que no se dejen como, no se les acumule tanto ahí de esto y después queden como un poquito perdidos ahí y se confundan con esto. Presten atención, muchachos, recuerden que esto no tiene recuperación. Me preocupa, venga a ver, ¿quién va así con bajitas notas? No sé, de pronto. Me tocará después hablar con esta persona que lleva como bajitas notas. Y recuerden que no hay recuperaciones de esto. Algunos, hubo dos. Yo les dije que hubo 2 personas que les fue como mal en esto, no miraron bien para responder. Y lo que les digo, cojan los apuntes que tienen ahí en los cuadernos, porque yo les hago esos talleres de lo que les doy acá, muchachos. No me voy a buscar en otro lado, sino que me remito pues a lo que ustedes tienen ahí para que respondan sus talleres. Entonces, pilas con eso. Recuerden, hoy se publica el otro taller, el número 2. No sé, ¿tienen preguntas con respecto a esto del taller de pronto? No, profe. ¿No? Que no hubieran entendido, que... Toca es que lean bien, muchachos, y no se pongan ahí a contestar como a lo primero que se les venga a la cabecita, sino si tienen dudas, utilicen como fuentes, miren sus cuadernos, bueno, no se queden con la duda y contestan mal, que después eso es uno llega y mira y se desconsuelo que le da uno de ver esas notas tan bajitas. Bueno, a ver, me van a mostrar los cuadernos. ¿Sí tomaron apuntes? Ana, Santiago, a ver todos. Yerick, ¿sí tomó apuntes todos? Porque es que imagínense, después uno va ustedes van a repasar y de dónde. Eso, hay unos que colorean. Ángela, mami, el cuaderno no le veo. Muy bien, Daniela ya puede bajar el cuaderno. Cristian también. Tomás, Daniela. Eso, María José, Lía. Carlos, Camilo, bien. Venga, yo miro por acá mi otro espacio. Muy bien, Gabriela, Camilo, ya, Ana también, Ángela. Y los que no tienen aquí la cámara, ¿qué? Laura. Laura, ¿sí tomó apuntes? Listo, Laura. Eso. Bien. ¿Y Wilmer sigue sin cámara? Sí, señora. Ay, Wilmer. ¿Sí tomó apuntes? Sí, obvio. Me extraña. Bueno. ¿Listo? Bueno, muchachos. Venga a ver. 23 hoy. Este niño Holguín no estuvo, ¿cierto? Bravo, Holguín. Cuides Acosta. Ah, ya nunca. Isabela no se puede conectar y Edwin ya no se ha conectado en las últimas, creo. No, no se ha vuelto a conectar. Señor Fajardo tampoco está, ¿cierto? Joan Sebastián González tampoco. Aquí me parece que tampoco. Rico La Verde tampoco. No está Silva Ortiz. Oiga, ¿y qué pasó con Lucas? Que no se volvió a conectar. Ni idea. Creo que él a veces le falla